Bienvenidos una vez más a sus talleres Tecnoestudio RC. En esta oportunidad compartiré pequeños aspectos de la técnica negocial de la Convención Colectiva de Trabajo. Esto se traduce en unos aspectos prácticos en la negociación de estas convenciones colectivas de trabajo y les voy a compartir ciertas experiencias que he tenido en sede administrativa, tanto en sede administrativa, en las inspectorías del trabajo, como en privado. Esas discusiones que se dan en materia de negociación colectiva, las cláusulas económicas, cláusulas sociales, cómo es el proceso, cuáles son algunas de las limitantes que pudieses tener a la hora de realizar estas negociaciones. Lo primero que debemos destacar en los aspectos prácticos es lo siguiente. El procedimiento de la negociación colectiva de trabajo es absolutamente informal. Excepción hecha cuando se presenta el proyecto, cuando se concluye el mismo y cuando se va a celebrar. Quiere decir que la convención colectiva de trabajo depende de su modalidad, circunstancias, de la cultura que existe entre el sujeto de empresa y sujeto sindicato. Tras esa diversidad de procedimientos de negociar, no es posible establecer normas generales para los aspectos de la técnica negocial. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica está en negociación para la suscripción, para el depósito y la ulterior homologación del contrato colectivo de trabajo es informal. Esto es la ley, el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo no nos establece unas normas generales por las cuales se debe llevar este procedimiento de negociación. Incluso tal como yo lo he manifestado en las discusiones de la convención colectiva, cuando nos sentamos con los sindicatos en una mesa redonda en sede administrativa, algunos representantes sindicales, algunos sindicales que creen que es obligatoria la asistencia a inspectorías del trabajo, cuando pudiera darse estas negociaciones, estas mesas de reunión entre el sindicato y los representantes del patrono de manera privada. Y una de las cuestiones que también quisiera compartir en esta oportunidad con todos ustedes es toda esta temática, toda esta problemática, mejor dicho, que trae consigo esa acta firmada firmada por los representantes del sindicato y por los representantes del patrono, de los llamados preacuerdos. Esto es cuando se discute una convención colectiva, por ejemplo, en sede administrativa, se discuten algunas cláusulas, bien sea económicas, sociales, se llegan a unos preacuerdos que quedan establecidos, que quedan plasmados en un acta. Esa acta está suscrita por funcionarios de trabajo, los representantes del patrono y la representación sindical. Eh, Se ha presentado en muchas ocasiones en la práctica que el empleador pudiese otorgar o pudiese pactar un beneficio que luego por una situación económica que influya en la producción de sus bienes, no pueda posteriormente cumplir. Entonces viene la pregunta, ¿qué valor jurídico tienen esos preacuerdos? ¿Será que yo en una reunión de la convención colectiva yo me obligo a una determinada prestación, luego entonces yo pudiese cambiar de opinión? Entonces también vamos a ver un poco sobre esta situación. Entonces, fíjense que en estos aspectos de la técnica en negocial, como les comentaba al principio de la pequeña ponencia, es un poco abordar esos aspectos prácticos. O sea, no hay un procedimiento establecido en la ley orgánica del trabajo, no hay una formalidad de más allá que en la presentación del proyecto y cuando se concluye el mismo que hay que hacer el respectivo depósito para la ulterior homologación de la inspectoría del trabajo. De hecho, voy a hacer un poco de publicidad.
el próximo taller de Tecnoestudio va a ser sobre la homologación de la convención colectiva de trabajo. Continuemos sobre estos aspectos prácticos de la técnica negocial. Hay otra pequeña consideración que les quería compartir, toda vez que muchos sindicatos se valen de este artículo para querer constreñir o creen que es de manera obligatoria la suscripción de las cláusulas de una convención colectiva tal cual como ellos lo proponen. Yo soy de los que siempre en mesa de reunión un poco pedante con toda esta situación. Todas yo le digo, bueno, pero entonces realmente no es un proceso de negociación, porque es que si aquí ustedes quieren que la entidad de trabajo apruebe todas las propuestas tal cual como ustedes la exponen en la mesa, esto es un contrasentido, porque no hay una negociación, todo es una imposición por parte de la representación sindical. Y todo ello porque han malentendido o malinterpretado un poco lo establecido por el artículo 437 de la LOT, en el cual establece la obligación patronal a negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo y la libertad de negociar y contratar de los sujetos de la convención. Esto es, según el contenido del artículo 437, el patrón está obligado a negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo. Pero esto es importante compartirlo. O sea, no se puede entender que cuando el artículo 435 de este decreto establece que el patrono estará obligado a negociar y celebrar una convención colectiva, este se encuentra obligado a aceptar lo que le proponga el sindicato. En efecto, se debe discutir y si se excede el tiempo de los 180 días y no hay prórroga, el sindicato pedirá la conversión en conflicto de ese proyecto y vamos a una eventual huelga. Esto sucede muchísimo, sí, la ley te da un plazo de 180 días para que se negociación. Sin embargo, esto en la práctica carece de eficacia, toda vez que yo he tenido discusiones, tengo una discusión actualmente, he tenido discusiones que exceden con creces estos 180 días. Es decir, he tenido discusiones de convenciones colectivas de hasta 2-3 años. Lo cual, bueno, no es beneficiosa ni para la representación sindical ni para la empresa. Solo que, bueno, por cuestiones económicas, sociales, políticas imperantes en el país, pues esto ha retrasado un poco el depósito de este proyecto de convención colectiva. Y en efecto, bueno, al pasar estos 180 días, pues la ley permite que, bueno, se convierta esto permite que la representación sindical, pues interponga un pliego con carácter conflictivo con miras a la huelga. Esto tampoco tendría esto tiene una finalidad, sin embargo, bueno, hay unas consecuencias toda vez que en la huelga hay una suspensión de la relación de trabajo. No prestan un servicio, pues no pago salario. Si nosotros estudiamos un poco sobre la doctrina en cuanto a este aspecto de que el patrón está obligado a negociar y a celebrar una convención colectiva de trabajo con la representación sindical, vamos a estudiar un poco la doctrina. Para tal, la ley no impone a los empleadores la obligación de acordar o convenir que importaría una violación del principio de negociación libre y voluntaria. Está consagrado por artículo 4 del convenio 98, artículo 8 del convenio 154 de la OIT, pero sí el deber de negociar de buena fe, que implica ahora cumplir con los comportamientos exigidos. Para Alonso Lea, el establecimiento como regla general de derecho de la obligación de negociar colectivamente no se impone a las partes. La obligación de obtener un convenio, en todo caso, cosa imposible, porque sí obligado, lo obtenido no sería un convenio, pero sí de realizar un esfuerzo denotado de buena fe para llegar al acuerdo. Y
porque, ok, la ley no es que te impone a acordar o convenir lo que la representación sindical propone. Sí, bueno, lo que se denota es que tal cual como se ha compartido de SAP, es el deber de negociar de buena fe. Para Correa Carrasco, él establece, como se sabe, nunca alcanza la obligación de obtener un convenio. Sin embargo, como ha puesto de relieve la doctrina, el alcance efectivo del deber de negociar tal y como está configurado en el Estatuto de los Trabajadores es bastante limitado y en consecuencia su grado de influencia en la producción normativa no adquiere demasiada relevancia. Para el profesor Alfonso Guzmán, esto no quiere decir, un poco sobre este continuo artículo 437, que el empleador deba convenir forzosamente en las demandas que le hayan sido presentadas por los trabajadores. A partir del dictamen número 245 del 31 de marzo del año 60 de la Consultoría Jurídica del entonces Ministerio del Trabajo, precisó que el deber de contratar implica el acuerdo mutuo que puede surgir con base en las contraposiciones del patrono o durante el debate amistoso en parte. Es ilógico atribuir otro sentido a la disposición contenida en el artículo 45 de la ley, que expresamente consagra la obligación patronal de celebrar el contrato colectivo, no solo por lo inoperante de un deber de discutir sin la ulterior finalidad de ese acto, la creación o modificación de un vínculo plural, sino porque la propia indeterminación del contenido de la referida obligación de discutir lo haría prácticamente no susceptible de coerción. La negativa reiterada del patrono, agregábamos en el año 1960 en nombre del despacho, sobre los pedimentos del proyecto podría arguirse como un cumplimiento de su parte. De la misma manera, pudiera considerarse el rechazo inicial y definitivo por el empleador de las demandas presentadas. Esto es para el profesor Alfonso Guzmán, este deber consagrado para el patrono de negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo se traduce en ese acuerdo mutuo que surge de la es decir, de las propuestas de ambas partes. No es la imposición de la representación sindical, no es lo que imponga la representación sindical en la práctica con los representantes del sindicato. O bueno, de los trabajadores, de la directiva del sindicato, y ellos representan a los trabajadores. En efecto, esto va de la mano con lo establecido en el artículo 20 de la Carta Magna, ¿okay? Toda vez que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social. Este artículo 20, este derecho es el fundamento de la autonomía sindical y de la empresa para negociar y celebrar un contrato colectivo de trabajo. Aquí está la base, como les comenté, de la libertad de contratar y contractual. Y hay acá una diferencia entre la libertad de contratar y la libertad contractual. La libertad de contratar es la libertad que tienen los sujetos del convenio colectivo de trabajo en cuanto a negociar un contrato colectivo. Mientras que la libertad contractual es la libertad que tienen de elaborar, pactar el contenido es decir, esa libertad contractual en efecto se ve en la praxis en sede administrativa o bien de manera privada, con bien como sea la cultura en empresa sindicato, en donde ambas partes pues hacen proposiciones y llegan a un acuerdo. Insisto, no es la imposición del sindicato lo que debe imperar en estas negociaciones de la convención colectiva, que bueno, muchas veces esto es cuesta arriba poder ponerlo en práctica y que el sindicato lo acepte de esa manera. 3, bueno, sí, la informalidad de la presentación del proyecto de convención colectiva de trabajo y al mismo tiempo la necesidad de observar algunas formalidades esenciales de este procedimiento administrativo. Si bien, como se comentó, este procedimiento es netamente informal, hay algunas situaciones en las cuales, bueno, hay que cumplir con ciertas formalidades. Pero en general esto es absolutamente informal. Entonces, aquí lo que podemos compartir es que se inicia entonces con la presentación del proyecto. Una vez presentado, el inspector del trabajo lo admite. No puede ser un funcionario subalterno, es el inspector del trabajo quien tiene que dictar el acto de
admisión, el mismo inspector del trabajo, esto sí lo puede delegar, ordena la fecha en la cual se realizará la primera reunión, que será dentro de los 30 días siguientes continuos. La presentación del proyecto es la parte inicial. Se debe acompañar las actas certificadas donde se apruebe el proyecto, copia de la nómina de trabajadores, sindicalizados, en fin, toda una documentación. Esto sí es una formalidad indispensable, las cuales estas documentales son exigidas por las inspectorías del trabajo y ellos allí tienen a bien algunas documentales, ¿no? que debes presentar. Pero insisto, son en situaciones incidentales, en ciertos momentos, porque lo que es el desarrollo de las negociaciones para celebrar, para suscribir una convención colectiva, para luego hacer el depósito y posteriormente sea homologado por el inspector del trabajo, pues es informal. En este inicio de las negociaciones, una vez que se ha cumplido con esos requisitos establecidos por las inspectorías del trabajo, esta y las demás reuniones se realizarán dentro o fuera del despacho de la inspectoría, como se lo estaba comentando, según lo acuerden los sujetos negociadores o decide el inspector en vista de un desacuerdo entre estos. Las reuniones se harán con la presencia de un funcionario del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, quien presidirá las reuniones. En todo caso, las reuniones y los acuerdos interpartes sin la presencia del funcionario son válidas. Esto yo he sido muy radical con este criterio, toda vez que me he encontrado con sindicatos que me han dicho, mire doctor, no me voy a reunir con usted fuera de las inspectorías del trabajo, toda vez que es obligatoria la presencia de funcionarios de la inspectoría del trabajo. Bueno, yo comparto esto y les digo, no es obligatoria la presencia de un funcionario del trabajo. Si bien existe un trabajo en donde existe esta que va esta triangulación, ¿no? Esta situación tripartita entre la inspectoría, sindicato y representantes del patrono, esto no es óbice para decir de que estas reuniones no son válidas porque no licencia de un funcionario del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, bueno, cuando la cosa se ha puesto un poco complicada, cuando estas negociaciones que, insisto, ojo con esto, implican un ceder, es decir, tanto debe ceder el patrono como debe ceder el sindicato, pues cuando hay una situación tensa, pues ahí muchas veces se requiere la presencia de estos funcionarios para bueno, dar soltura y que se puedan dar otros puntos de vista para continuar con esto de negociación. Pero sí, insisto, las negociaciones pudiesen darse dentro de las inspectorías del trabajo o bien de manera privada. Aquí recuerde que la ley lo que obliga es al depósito de la convención colectiva para ser homologada por el inspector del trabajo. E insisto, publicidad, va a haber una ponencia sobre la homologación de las convenciones colectivas de trabajo. Algo importante que quisiera compartir con ustedes y es parte de estos aspectos de la técnica negocial en las convenciones colectivas de trabajo se da mucho, son los llamados preacuerdos. Mira, esto ha traído muchísimas problemáticas porque, y más en esta situación política, social y económica en la cual se encuentra en nuestro país. Hay un asunto importante. Algunos llaman a esto acuerdos parciales, pero no estamos de acuerdo con esta concepción. Estamos de acuerdo con el término preacuerdo. Cuando se aprueba en la discusión una o varias cláusulas, se debe levantar un acta con el contenido de esas cláusulas que se establecen. Creemos que eso es conveniente y tiene un buen valor a la hora de la discusión, de mantener lo que realmente se obligó. El punto que se discute es el siguiente: ¿qué pasa con esos preacuerdos? ¿Tienen validez? ¿Tienen efectividad? En la práctica me ha pasado muchísimo, y más por esta situación inflacionaria, y más por estos aumentos de los salarios mínimos, más por toda esta situación económica que estamos viviendo actualmente en Venezuela, que el,
el dueño de la entidad de trabajo o el representante de la entidad de trabajo me autoriza en mesa determinada cantidad de dinero para un beneficio en particular. Sin embargo, bueno, vista la situación cambiante, la situación social, económica, nos hemos visto obligados incluso, porque como yo se los comento a muchos representantes del sindicato, a la directiva, o sea, no es que no estemos negociando de buena fe, es que el problema económico, social en el país ha puesto en tela de juicio la protección o sea, todo, todo, todo lo que es el sostenimiento de la fuente de trabajo. Entonces, pudiese suceder que en una reunión yo me haya obligado a cumplir con una determinada prestación. Pero luego entonces hubo una situación económica en el país que me obliga a manifestar en la siguiente reunión, en la siguiente mesa de trabajo, que se me va a imposibilitar cumplir con eso. Y bueno, hay muchos sindicatos que son del criterio y dicen que lo que ya se acordó en esa reunión es de carácter obligatorio. Y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Por eso viene la pregunta, o sea, ¿qué pasa con esos preacuerdos? ¿Tienen validez? ¿Tienen efectividad? ¿Hasta qué pudiese cambiar? Porque tampoco es dar una patente de corso al empleador para que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, ellos puedan cambiar de opinión cuando otorguen un beneficio, cuando decidan otorgar un beneficio. Entonces, los preacuerdos, bueno, sí, los preacuerdos es el criterio que nosotros sostenemos. Ustedes pues estarán abiertos a la aceptación o no. Sostenemos que esos preacuerdos tienen que ser firmados por las partes de acuerdo y el depósito de la convención colectiva pueden suceder muchísimas cosas. Insisto, en un país cambiante social, económico y político pueden suceder bastantes cosas. Y en cuestión de una semana pueden suceder muchísimas cosas. Un aumento del salario mínimo exorbitante que pudiese cambiar, pudiese dar cabida a cuestionarse sobre el de ese beneficio. El asunto fue llevado a la sala de casación social y en esta sentencia, y es importante porque así lo he manifestado, esta sentencia estableció lo siguiente. Ahora bien, de acuerdo a la práctica establecida de la obligación del patrono en celebrar y negociar la convención colectiva, cada acuerdo parcial tomado por las partes está sujeto a que existan acuerdos sobre la materia, de manera que la falta de consenso en un punto determinado de ella implica necesariamente la ineficacia de los acuerdos tomados sobre la negociación. Lo que se acuerda definitivamente anula el preacuerdo, porque lo definitivo es lo que se va a suscribir en el contrato. En el caso de Auto, fijada la tercera oportunidad en la Inspectoría del Trabajo para el inicio de las negociaciones de la Convención Colectiva, luego de 2 oportunidades en que la representación de la empresa no quedó, se acordó diferir el presente acto y no asistió. El único acuerdo fue el diferimiento de la negociación. Fíjense que de esta sentencia quisiera compartir este pequeño extracto cuando dice: lo que se acuerda definitivamente anula el preacuerdo. Es decir, sí se puede anular lo que en efecto se haya establecido en un preacuerdo bajo una reunión de una negociación para la ulterior, para el depósito de una convención colectiva de trabajo, porque tal cual como se estableció, pueden darse muchísimas cosas. Entonces, lo que usted al final o definitivamente acuerde, eso es lo que se va a presentar para el depósito y la ulterior homologación. O sea, si pudiese cambiar las condiciones de un preacuerdo. Y esto se establece criterio de esta sentencia, la 1022 de la Sala de Casación Social de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia del 3 de mayo del año 2000. Entonces, señores, es importante el tema de los preacuerdos, toda vez que, insisto, y esto es un llamado a las inspectorías del trabajo, es un llamado a los representantes de las organizaciones sindicales, a la directiva, organización sindical
o a los no afiliados a las organizaciones sindicales que deben tener presente que a la hora de acordar, de establecer, de pactar, de convenir en estos llamados preacuerdos, se debe tener presente que existen condiciones políticas, económicas, sociales cambiantes en un país que pudiesen devenir en el desacuerdo de lo ya pactado, de lo ya convenido. Y esto no quiere decir que el patrono está actuando de mala fe en este proceso de negociación colectiva. Esto quiere decir que la entidad de trabajo, el patrono, se ve afectado por una situación, insisto, económica, social y política, por lo cual se ve imposibilitado en dar cumplimiento total a ese preacuerdo. La conclusión: pudiesen cambiarse las condiciones pactadas, convenidas, las cláusulas, el contenido de esas cláusulas, toda vez que lo que importa es lo que se acuerde definitivamente. Y lo que se acuerde definitivamente anula el preacuerdo, porque lo definitivo es lo que se va a suscribir. Señores, bueno, esto eran algunos aspectos prácticos, unos aspectos de la técnica negocial. Saludos.